Moitas destas obras soaranlle, pero como ven, teñen unha estética diferente ás orixinais. Son algunhas do medio milleiro de ilustracións que agrupa a exposición Arte no cómic, que presenta obras mestras da pintura universal reinterpretadas dende a estética do cómic. Todo el mundo conocía la versión opuesta, ¿no? Es decir, cómo Warhol y compañía, todos los artistas del pop art, fagocitan los iconos de la pintura, del cómic, y te dibujan a Superman o lo que quieras. Y yo cuando hice esta exposición me planteé, bueno, a partir de un libro de cátedra que escribí, que se llama La pintura y el cómic, me planteé hacerlo al revés. ¿Y cómo será esto de el modo en que los artistas de cómic han visto la historia de la pintura? Y claro, el resultado es esto, ¿no? Máis de 70 debuxantes nacionais e internacionais participan coas súas reinterpretacións de clásicos como Las meninas de Velázquez, El grito de Munch ou El Guernica de Picasso. Cómo difundir, cómo compartir la historia del arte y la historia de las grandes obras maestras, ¿no?, de la historia de la pintura a través de una mirada totalmente diferente y original, que es la mirada del cómic, ¿no?, que es una mirada que aporta muchísimo, aporta una narrativa especial. A mostra organizada pola Fundación Telefónica leva dende o 2016 percorrendo cidades de todo o Estado. A Pontevedra chega ampliada tras incorporar obras de autores galegos como Miguel Anxo Prado, Brais Rodríguez, Óscar Raña ou Cintia Alonso. Pontevedra es una ciudad que está generando educación de cómic y que está generando nuevos artistas. Entonces me parecía muy importante que el cómic viniese a esta ciudad y que en una ciudad que tiene una relación tan directa con grandes artistas de cómic actuales, jóvenes que se han formado y que han salido de esta ciudad, estuvieran presentes. A mostra poderá visitarse na sala de exposicións do Pazo da Cultura ata o 11 de novembro.